queda y me avisas si escriben algo por chat. Sí, sí. Bueno. Ahí de nuevo, antes de que compartas pantalla, de nuevo los que entraron en el último, si habían descargado el práctico 11, vuélvanlo a descargar, que está actualizado. ¿Sí? En el mismo lugar, vuelvan a descargar el archivo, un archivo nuevo con un par de ejercicios agregados. Sí, le agregamos justamente 2 ejercicios del DU. Como no íbamos a llegar a ver la otra práctica completa, le agregamos 2 ejercicios del DU, así podemos practicar esas cosas. Bueno, práctica 11, ahí la tenemos. Justamente ya empezamos con el paradigma imperativo. Así ustedes sigan el hilo de esta materia. Fíjense que hasta acá hablo en la parte del práctico, porque Pablo va más avanzado, ¿no? Hasta acá hemos trabajado con el paradigma declarativo, y dentro del paradigma declarativo trabajamos con la parte funcional, ¿sí? Y a partir de una especificación logramos dar un programa que sea correcto y completo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nos garantizamos que el programa no va a fallar nunca. Ustedes en primer año ya han visto y han trabajado con el paradigma imperativo. Lo que no han probado es si el programa es correcto y completo. ¿Qué quiere decir? Que el programa que ustedes den realmente va a terminar, que no va a quedar ciclando infinitamente y que no tiene problemas de falla, ¿sí? Esas cosas en el paradigma imperativo ustedes no las probaron. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Así como vimos técnicas en el paradigma funcional que nos garantizaban que un programa era correcto, vamos a empezar a trabajar con el paradigma imperativo y vamos a ir tratando de verificar o ir construyendo a la par un programa que sea correcto, ¿sí? Hay técnicas y en particular nosotros, ¿qué notación vamos a utilizar en esta parte? Para referirnos a un programa, vamos a utilizar las ternas de Horn. Las ternas de Horn, como bien dicen, son 3 cosas. Tenemos P, que va a ser la precondición de nuestro programa, S, que va a ser todo el programa, y Q, que va a ser la postcondición. Y la terna nos dice que partiendo de un estado que satisfaga P, o sea que se haga verdadero ese predicado, vamos a ejecutar todo el programa, o sea, vamos a ejecutar S, y vamos a llegar a un estado que satisfaga la postcondición. ¿Sí? Eso es de la forma que nosotros vamos a encarar el paradigma imperativo, ¿sí? Utilizando ternas de Horn. ¿Y por qué? Porque si utilizamos ternas de Horn, tenemos una herramienta muy fuerte que es el WP, que ya Pablo les habló que el WP es transformador de predicados. Y en particular el WP calcula la precondición más débil que tiene que tener un programa. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la precondición más débil? Cuando hablamos de noción de predicados, ¿sí? ¿Qué quiere decir que un predicado sea más fuerte, que un predicado sea más débil? Porque yo voy a decir que el WP me va a dar el predicado más débil, ¿sí? Del cual yo me garantizo que partiendo de un estado que se cumple ese predicado, se ejecuta el programa y llego a la postcondición. Miren, si yo tengo estos predicados, tengo el predicado P, si alguien estuvo en la clase de ayer, le pido que no conteste, que participen los que, porque ayer ya contesto en la clase, ¿sí?
Miren, yo tengo estos tres predicados, ¿sí? Tengo a P solita, tengo P y Q y tengo P o Q. De esos tres predicados, ¿quién es el predicado más fuerte? El que exige, el predicado más fuerte, el predicado que exige más condiciones, en el predicado que menos estados valen. ¿Cuál les parece de esos tres estados que es el predicado más fuerte, que es el que más cosas exige? El POQ. ¿Alguna otra respuesta? La conjunción, porque implica las otras dos y así misma. Bien. Fíjense que para el que respondió P o Q justamente el más débil, porque si esto lo llevamos a noción de conjuntos, ¿sí? P o Q quiere decir que vale todo P o que vale todo Q. Entonces justamente este es el predicado más débil, porque es el que más cosas vale. El P y Q es el predicado más fuerte, ¿sí? En el que más estamos exigiendo. Fíjense que P o Q implica a P, ¿sí? Y que P implica a P o Q. Entonces, si yo tuviese que ordenar como quién es el más fuerte y el más débil, el más fuerte es P y Q, implica a P y a su vez P implica a P o Q. O sea que este predicado es el más débil que tenemos de esos tres que acabo de dar, ¿no? ¿Se dan cuenta cuando algo es más débil y cuando algo es más fuerte? Mientras más condiciones estoy exigiendo, es más fuerte. Son menos estados que van a verificar ese predicado. Pablo les tiene que haber dado en el teórico distintos ejemplos de qué pasaba si la precondición es true, si la precondición es falsa, qué quiere decir, qué implica. Tiene que haber jugado mucho con esas cosas, Pablo, en el teórico, ¿no? A ver, mientras trabajas ahí, ¿qué predicado es más débil? ¿I menor igual que 3 o este otro? ¿I igual a 1 o I igual a 3? A ver, espera que lo estoy A escribiendo. ver, Y menor igual que menor 3 igual a 3 o el otro predicado que sea I igual a 1 o I igual a 3. es todo uno solo. Exacto. I igual a 1 o I igual a 3. Igual. Me dijiste I menor a 1, ¿no? I igual a 1 o I igual a 3. Y acá con una disyunción. Sí. Igual a 1, ponelo. Ah, así. Ujú. Y que todo esto sea una sola cosa. Exacto. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el más fuerte? ¿Cuál es el más débil? ¿Qué es llenar o I menor o igual que 3? Es más fuerte, dice Llenaro, y menor o igual que 3. Menor o igual que 3. ¿Sí? ¿Quién describe más estados? El más fuerte. El más débil. A ver si no se pusieron de acuerdo acá, me parece. Dice, Joel dice, I menor o igual que 3 es más débil porque permite más situaciones. Bien.
¿qué otras más situaciones permite? Dice que Genaro, claro, porque el dominio del segundo es mucho más chico, entonces más fuerte. Bien. Bien. Si nosotros lo tuviéramos que ver, Ahí te este, estoy poniendo cosas. Por lo que está diciendo Ernesto, a ver, así nos queda separadito. ¿Están de acuerdo que Ernesto dijo, quién es más débil o más fuerte, lo mismo, este predicado o todo este predicado? ¿Sí? Este predicado está claro, y es igual a 1 o y es igual a 3, no hay problema. Ahora, ¿de qué forma puedo ver este otro predicado que y sea menor o igual a 3? bien. Fíjense a qué es equivalente. Es equivalente a este otro predicado que tengo acá abajo. Que y sea menor o igual a 3 es equivalente a decir que y es igual a 3 o y es menor a 3. Y a su vez, que y sea menor a 3, ¿a qué es equivalente? Acá tendré que usar el equivalente, no el igual, pero bueno. Que y sea menor a 3 significa que sea menor o igual a 2. ¿Están de acuerdo? O i igual a 2. O puede ser i es menor estricto que 2 e igual a 2. Exactamente. Ahí está el Entonces, lo que ejemplo dice Ernesto, este predicado también es equivalente a i menor a 2 o i igual a 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que este predicado es equivalente a todo esto. ¿Y qué quiere decir que i sea menor a 2? Y es menor a 2 quiere decir que i sea igual a 1 o menor o igual a 1. Bueno, y así puedo seguir, ¿no? Ahí Joel pone otro predicado equivalente. Dice i menor o igual que 3 es equivalente a decir i igual a 0, o i igual a 1, o i igual a 2, o i igual a 3. Bien. Entonces, con ese criterio ahora que tienen, ¿qué les parece quién es más fuerte y quién es más débil? Y el que sería más fuerte no sería el i que es igual a 1 o el i que es igual o el i que es igual al 3 porque tiene menos porque tiene como menos de condiciones que las otras como subcondiciones que tiene el i que es menor o igual al 3 ¿o no? Perfecto. Eso así. Sí, así. Bien. ¿Están todos de acuerdo? Bien. Bien, chicos. Bueno, estos conceptos a partir de ahora los vamos a utilizar mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el WP, que es con el que empezamos a trabajar, calcula la precondición más débil de un predicado, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos a trabajar. Si quieren empezar juntos con el primer ejercicio de la práctica, vamos a ir trabajando. ¿Qué me pide? Calcular la precondición, encontrar la precondición más débil de los siguientes programas, ¿sí? ¿Qué quiere decir calcular el WP? El WP calcula los predicados Perdón, se más me corta. débiles, ¿sí?
acá no tenemos precondición para ver si la precondición me va a implicar el WP, sino que la tengo que calcular directamente. ¿Y cómo se calcula el WP? Fíjense que mi programa es una asignación, nada más. Entonces, ¿cómo calculamos el WP de una asignación? Es el WP de mi programa aplicado al predicado. ¿Sí? El predicado es mi postcondición. Si quieren se lo dejo planteado acá quién era el programita. Y acá comenzamos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir aplicar el WP a una asignación? Y eso fue lo que ayer les dije, que no hace falta que escriban las dos partes de lo que es la definición del WP y la sustitución, que podemos hacer todas las cosas en un solo paso. ¿Qué quiere decir? Por definición de WP me dice, sustituime todas las ocurrencias de X, ¿sí?, en este predicado, todas las ocurrencias de X, sustituímela por esto que le estoy asignando. ¿Sí? Eso es lo que me dice la definición de WP y sustitución. ¿Ah? Cuando yo aplico este WP a todo este programa, que es una sola asignación, tengo que sustituir todas las ocurrencias de X que me aparecen en este predicado. Fíjense, y a la X le tengo que sustituir por todo esto que me aparece de acá. Pongo paréntesis, en realidad no me hacen falta porque el X es un término independiente, ¿sí? Pero si alguno quiere usar paréntesis, estarían de más. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de hacer? Que lo único que hice fue aplicar la definición y sustitución. Sí, profe. Bien, en realidad acá no terminó el programa, porque yo acá puedo aplicar aritmética, esto es diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan que la diferencia de cuadrado es x al cuadrado? Acá lo pueden resolver, x por x es x cuadrado, x por y menos y por x menos y al cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Aplicamos aritmética? Por aritmética, fíjense que me va a quedar. Que voy a copiar esto. Me va a quedar x cuadrado. X por y menos y por x menos y al cuadrado más esta parte. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno. ¿Y acá qué puedo simplificar? Quedaría x al cuadrado igual a 0. Exactamente. Porque esto con esto se me va, esto con esto se me va, lo único que me queda es x cuadrado igual a 0. ¿Puedo hacer algo más? No, ya no puedo hacer nada más. ¿Y qué quiere decir esto que llegue? Esto quiere decir que es la precondición más débil, ¿sí?, de tal forma
que si yo ejecuto este programa, partiendo de un estado que satisfaga este predicado, se cumple esta poscondición. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de calcular, donde mi programa solamente era una asignación. ¿Queda alguna duda con esto? Por el momento no. Creo que- Bueno, a ver, ¿qué me dicen entonces del segundo ejercicio? El segundo ejercicio, ¿cuál es la diferencia con el primer ejercicio? ¿Qué tenía este programa? Una sola asignación. Una sola asignación. ¿Y este otro programa qué tiene? Tiene dos. Bien, tiene dos asignaciones. ¿Son secuenciales o simultáneas? ¿Qué quiere decir? Secuencial es que voy a hacer primero una asignación y luego otra asignación. Y simultánea quiere decir que voy a hacer las dos sustituciones juntas. Como están separadas por una coma y la asignación, quiere decir que a la vez voy a sustituir a Q, lo voy a sustituir por Q más 1. Y a todas las ocurrencias de R la voy a sustituir por R menos I. ¿Sí? Al mismo tiempo. ¿En dónde? En este predicado. ¿Queda claro cómo es la sustitución simultánea? Sí, profe. Bueno, ayer cuando hablé con Pablo, me contó que justamente en el teórico le había mostrado él cómo hacer el intercambio de variables en forma simultánea y secuencial y si necesitaban variables auxiliares o no. Me contó que vieron todas esas cosas. Bueno, entonces, si se animan, son las 10:30. Les damos 5 minutitos para ver si pueden resolver este ejercicio. ¿Entienden cómo hacerlo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, avisen cuando terminen, así lo vamos controlando. Si tienen alguna duda, pregunten, que no hay ningún problema. O si Por quieren, acá, pregunten también por acá, digo, porque muchas veces lo que preguntan por Slack queda reducido a una sola persona y tal vez pueda servir para muchos. Muchos pueden tener la misma duda. Entonces, por acá también pregunten si es algo que ustedes consideren que puede servir a sus compañeros, ¿no?
No anda. ¿Y cómo vienen, chicos? ¿Alguien lo pudo resolver? Como ese profe, yo llegué a Q de I más a Q de I más R. O sea que no sé si está bien. A ver, poné en el chat a lo que llegaste. Sí, ahí como se lo puse. Ah, ahí vemos. Como estoy acá en esta pantalla, a ver, poniéndolo prolijito, así les quedaba a ustedes. A ver a qué llegaste. Q por I más R, bien, igual a X. Sí, que me faltó Bien, poner ahí X, perdón. Joel también pone lo mismo. ¿Todos llegaron a lo mismo? Eso es correcto. ¿Todos llegaron? ¿O hace falta que lo resuelva? A ver, el resultado ese es correcto, está perfecto. La pregunta es, ¿todos pudieron llegar o hace falta que lo resolvamos entre todos? Si alguno no llegó, lo hacemos, ¿eh? Bien. ¿Alguno necesita que lo resolvamos o quedó claro entonces? Lo importante que se den cuenta acá es que justamente esto fue simultáneo. ¿Sí? Bien. Si todos están de acuerdo y no necesitan ayuda, pasamos directamente al otro enunciado. No sé, yo tengo una duda ahí con este. Sí. ¿Qué pasa, Joel? Como la proposición más débil es igual a la poscondición en este caso, quiere decir que para llegar a la poscondición la única forma es empezar con la poscondición. ¿Cómo? Otra vez, no sé Porque, qué. porque en este caso la poscondición es Q por I más R igual a X, que justamente es igual a la precondición más débil. Sí. ¿Se dieron O sea que cuenta qué es ese programa? sería como la skip. No, el skip no haría nada. Y vos, sin embargo, sí estás haciendo. A Q le haces Q más 1 y a R le haces R menos I. Si fuese skip, a Q le asignarías Q y a R le asignarías R. Y no es eso lo que estás haciendo. Coincide que la precondición es igual a la poscondición.
Perfecto. ¿Y se dan cuenta qué es ese programa que va haciendo? Porque eso no funciona para cualquier valor de Q, de I, de R. Justamente funciona para los que cumplan esa igualdad. ¿Y qué es esa igualdad? Está bien lo que está diciendo Joel, ¿eh? Justamente ese programa es el programa de la división, ¿sí? Y la división en cada iteración, ¿qué es? A medida que voy sumando uno, el resultado, lo que hago a lo que tengo como el número, ¿sí? Le voy restando porque las divisiones son restas. Entonces, ese programa calcula la división que cumpla con el algoritmo de división, ¿está? Pero no es que ese programa no haga nada porque la precondición es igual a la postcondición. Justamente lo que hace, va calculando la división entre, por ejemplo, si tomo 8 y 2, en cada iteración va haciendo la división entre 8 dividido 2, hasta llegar a 4. ¿Sí? En realidad acá no lo tenemos dentro de un ciclo. Solamente lo que hace es un solo cálculo. ¿Queda claro, Joel? Sí, sí, profe, ahora me doy cuenta. ¿Sí? Bien. Solamente hace un cálculo de tal forma que se sigue cumpliendo la relación. ¿Está? Pero no es que no hizo nada. Bueno. Pasamos entonces al punto C. ¿Cuál es la diferencia entre el A y el B? Que tenemos 3 asignaciones en forma secuencial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Voy a llevar todo. ¿Cómo calculamos? Este fue el resultado. ¿Cómo calculamos el WP de 3 asignaciones? Fíjense, el WP de 3 asignaciones, este cálculo de predicado se va calculando de abajo para arriba. Bueno, si quieren lo vuelvo a poner, reescribo esto, así me pueden seguir lo que digo. Eso es lo que tenemos, ¿sí? ¿Cómo voy a arrancar a calcular esto? Yo digo que se va a calcular de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque este predicado me va a servir para calcular el WP con esta asignación. Y eso que me dé como resultado va a ir acá como un nuevo predicado que me va a servir como precondición de todo esto y a su vez como postcondición de esta asignación. Entonces este predicado nuevo me va a permitir calcular nuevamente este otro predicado que va a venir acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que ¿cómo planteo a este ejercicio? Fíjense, tengo que calcular el WP, ¿sí?, de todo este programa con este predicado. ¿Hasta acá vamos?
¿Pero qué es este WP? Son 3 asignaciones secuenciales. Entonces, ¿cómo puedo plantear esto? A ver quién se anima a explicármelo. ¿No sería el WP de la primera asignación con la postcondición del WP de la segunda asignación con la postcondición? Perfecto, Y así perfecto. sucesivamente. Excelente. Va a ser el WP de la primera asignación aplicado ¿a quién? Al WP de la segunda asignación aplicado ¿a quién? Aplicado al WP de la tercera asignación, que es todo esto, en este predicado. Y cierro 2 paréntesis. ¿Sí? Entonces, fíjense que por definición de WP, ahí dejo planteado lo que ahora tengo que calcular. Tengo que calcular todo esto. ¿Y cómo empiezo a calcular todo esto? Lo que primero, esto de acá adentro. ¿Por qué? Porque para yo aplicar este WP se lo tengo que aplicar a un predicado y todo esto todavía no es un predicado. ¿Se dan cuenta? Entonces el primer WP que tengo que resolver es lo que está adentro. Por eso se dice que el WP es un cálculo de predicados que va de abajo para arriba, porque en el programita que acá lo tengo escrito, justamente ahora voy a calcular ese predicado que iría ahí. ¿Se dan cuenta? Porque voy a calcular el WP de esta asignación en este predicado. ¿Sí? ¿Me siguen? Si alguno se perdió, me dice que lo vuelvo a explicar, ¿no? Fíjense, eso que está acá, esta asignación con este predicado, es este WP que está acá, si quieren se lo pongo en rojo, que es el primer WP que vamos a calcular. Ahí en ese caso está bueno también de abajo hacia arriba o de adentro hacia afuera, como está escrito ahí. Es lo mismo, es equivalente. De más adentro hacia más afuera. Bien, y por definición de WP y sustitución, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que tengo que sustituir todas las ocurrencias de A en este predicado. Fíjense, las A minúsculas son variables, ¿sí? Y las A mayúsculas son constantes. Hay diferencia. Yo voy a sustituir a las variables, ¿sí? Entonces, en este predicado, sustituir todas las ocurrencias de A quiere decir que a esta A que está acá la tengo que cambiar por A equivalente a B. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con lo que estoy explicando, chicos? Sí, sí, profe. ¿Les quedó eso que está ahí? Fíjense que acá no era necesario poner paréntesis porque la equivalencia es asociativa, entonces no era necesario poner paréntesis. Si no hubiésemos tenido la equivalencia, teníamos que poner paréntesis. ¿Vamos hasta acá?
No dicen nada. Bueno. ¿Quieren que sigamos todos juntos o lo hacen ustedes? Chicos. Me parece que lo están haciendo, Marta, no dicen nada, me parece que se va comprendiendo, tal vez le demos 5 minutitos y lo terminan. Dale. Fíjense entonces de adentro hacia afuera, ¿qué sustituimos ahora? Bueno, ¿a qué llegaron, chicos? ¿Pudieron terminar de resolverlo? Puede ser que B equivale a B, a B mayúscula y A minúscula equivale a mayúscula. Perfecto. Genaro me dice, falta aplicar lógica. Bien, Genaro. Sí, ¿por qué falta aplicar lógica? Porque acordate el teorema de la reflexividad de la equivalencia que nos decía que A equivalente a A es equivalente a true. Tenés que aplicar ese teorema, Genaro. ¿Todos llegaron a lo mismo? ¿Cuál es el resultado? Genaro, el resultado es el que dijo, no sé, José creo que lo dijo, A minúscula equivalente a mayúscula y B minúscula equivalente a B mayúscula.
¿sí? Lo que hacen es el intercambio de variables. Fíjense. Así no lo vuelvo a titular todo. Ahí está toda la solución. Genaro. A ver. Esto ya está. Fíjense que acá aplicamos este WP. Las aplicaciones de los WP se las pongo con lila. Y acá está lo que fuimos haciendo. En este punto ya apliqué lógica. Si quieren se lo pongo más grande. El que no había aplicado lógica le va a quedar como le quedó a Genaro, ¿sí? Todas equivalencias. Siempre aplicamos el mismo teorema, que es el teorema de la reflexividad de la equivalencia, ¿sí? ¿Están de acuerdo con esta solución? ¿Tienen duda? Bien, el resto el único que contestó es Genaro, el resto lo pudo resolver, les quedó así. Bueno, entonces si no hay problema, podría volver a repetirlo desde la parte que aplicó lógica. A ver, hasta acá habíamos llegado, ¿sí? Hasta acá habíamos llegado. Acá, ¿qué hice? Volví a aplicar, volví a resolver este WP de acá adentro, ¿sí? Todo este WP. ¿Qué hicimos? Sustituimos en este predicado que está ahí seleccionado todas las ocurrencias de B por A equivalente B. Y fíjense que en este predicado la B minúscula ocurre dos veces. Ocurre acá y ocurre acá. Entonces lo voy a sustituir en dos partes a B. Fíjense, acá sustituí una vez a B y acá sustituí otra vez a B. ¿Está? Entonces, luego de aplicar ese WP, obtuve todo este predicado como resultado. Y en este punto, a diferencia de Genaro, en este punto se podía aplicar lógica ya. ¿Por qué? Porque tenemos un teorema que dice A equivalente a E equivalente a true. Entonces, estos dos A se me van por ese teorema. Y me queda B minúscula equivalente a B mayúscula. ¿Sí? Eso fue el teorema que apliqué en este paso. De acá a acá, apliqué ese teorema en esta partecita. ¿Sí? Sí, profe.
Entonces ahí voy trabajando con predicados que son equivalentes y más cortos. Si hubiesen hecho como Genaro, hubiesen llegado a lo mismo que llegó Genaro y lo aplican al final al teorema. Acá nuevamente apliqué el WP a todo este predicado de acá. Y fíjense, sustituimos todas las ocurrencias de A por A equivalente a B. Aparece una sola vez en este lugar, donde no me es necesario poner paréntesis, y luego, otra vez por el mismo teorema de la lógica, B equivalente a B es true, por lo tanto me queda A equivalente a A y B equivalente a B. ¿Estamos? Sí, se entendió. Bueno. ¿A qué pasamos? Ahora pasamos a otro estilo de ejercicio que también con Pablo estuvieron trabajando con estas cosas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia del segundo ejercicio? La diferencia del segundo ejercicio es que ustedes ya tienen la precondición, pero tienen que calcular cuánto vale una expresión. ¿Sí? Tienen que calcular cuánto va a valer E para que todo ese programa se cumpla. ¿Sí? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí, profe. Bueno, ¿qué les parece? A ver, planteémoslo entre todos y lo resuelven. ¿Qué es lo que conocemos de este programa? ¿Cómo podemos reescribir todo esto que tenemos acá como enunciado? Para yo empezar a resolver este ejercicio, ¿sí? ¿Cómo puedo plantear esto en términos de ternas de Horn y en términos de lo que debo calcular? Acuérdense que yo hasta acá lo único que sé es el WP. ¿Están de acuerdo que esta es la precondición que me le dan? Sí, profe. Bueno, ¿qué me tendría que hacer esa precondición? ¿Qué tendría que implicar esa precondición? Acuérdense que al comienzo de la clase yo les dije esta noción. La voy a traer acá, así, vamos. A la mierda. Acá. Acá estoy para. Sería que la precondición implica el WP de S y la postcondición. Excelente. Yo tengo que ver que la precondición, ¿sí? Esto es lo que yo sé, que la precondición implica el WP de S con Q, ¿sí? Yo sé que eso se cumple. Entonces, si eso es lo que yo sé que se cumple, puedo utilizar esos resultados. ¿Sí? Puedo usar esa idea para plantear este ejercicio. Esto lo voy a poner en colorado porque eso simplemente lo pongo ahí para que sepan qué idea estamos utilizando. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo reescribo entonces todo esto con esa idea? Que la precondición, que es esta, me tiene que implicar, ¿sí? Al WP de todo el programa aplicado
la postcondición. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que me pide como ejercicio? En realidad el ejercicio me pide que calculemos quién es esta expresión. ¿Sí? Entonces yo, para poder calcular quién es esa expresión, voy a tener que calcular todo esto. ¿Sí? Yo planteo mi ejercicio, todo eso es lo que yo sé. ¿Qué es esto? Es una implicación. ¿Todas las demostraciones están de acuerdo que es una implicación? Sí. Bueno, cuando yo tengo una implicación, ¿cómo puedo demostrar una implicación? Supongo verdadero el antecedente. Muy bien, supongo el antecedente y demuestro el consecuente. El consecuente. ¿Sí? Perfecto. Supongo verdadero el antecedente, que esto es el antecedente de mi implicación, y voy a demostrar entonces qué pasa con todo esto para poder calcular el valor de mi expresión. ¿Qué se reduce eso? ¿Qué es lo que tengo que probar? El WP de dos asignaciones secuenciales, que es lo que trabajamos hasta recién. ¿Sí? Entonces vean si pueden resolver todo eso y tratar de despejar quién es. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? A ver qué les sale. ¿Y cómo vienen? ¿Cómo vienen, chicos?
Profe, ahí en el chat le están diciendo algunos pasos. A ver, por chat, ¿qué están diciendo? Agustín. Lo que primero hice fue definición de WP y sustitución. Perfecto. Bien. Lo que primero hizo dice que fue definición y sustitución de WP. Perfecto. Entonces vamos a hacer definición y sustitución. ¿Qué queda ahí? Vamos a escribir primero todo cómo quedaba este WP, como es secuencial. Esto era el WP aplicado al WP de esto y esto. Que nos saque las notificaciones. Uy, Dios. Ahí sigo, Listo. Bien. Eso es lo que dijo, que planteó el WP. ¿Están de acuerdo que fue el WP? Todavía no sustituí nada. Hice definición de WP, que fue reescribir el WP de forma secuencial. ¿Sí? Y ahora sí, aplico la definición y la sustitución de WP ¿sí? A esto primero. Profe, ¿es equivalente a hacer las dos sustituciones juntas, en este caso? No se pueden hacer las dos sustituciones juntas porque no es simultáneo, es secuencial. Y te puede variar el resultado. Porque si está en juego en Q, está en juego R, te cambia el resultado, entonces estaría mal. En este caso no hay problema porque no está en juego, pero está mal si lo hiciste junto, ¿sí? Primero tenemos que resolver el WP de adentro porque es secuencial. Fíjense que quedaría todas las sustituciones de R por R menos B. Como es un término independiente, no hace falta paréntesis. ¿Están de acuerdo que quedó eso? ¿Les quedó eso en la primera sustitución? ¿Hasta ahí llegaron? Sí, profe. Bueno, ¿y ahí qué aplicaron? ¿Cómo no me van ¿No a sobra un decir? R ahí, profe? ¿Cómo no me van a Profe, ahí decir que no, hay allá. R? Eso. De setup por decir eso. Ahí está. Sí, porque voy copiando de arriba, entonces por ahí. ¿Ahí llegaron? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ¿y ahí qué volvieron a aplicar? De vuelta, definición de WP y sustitución. Bien. Nuevamente, fíjense que lo hice en dos pasos para el que me había preguntado si se podía hacer todo simultáneo. Y en este predicado sustituyo a Q por E. Bien, hasta que llegue. ¿Se puede hacer algo ahí? ¿Tengo algo más para hacer?
Del programa no. Bien. ¿Qué me conviene hacer en este punto? Porque acá podría hacer varias cosas. Por un lado, podría despejar a E, ¿sí? Pero fíjense que yo tengo esta igualdad. A es igual a todo esto, ¿sí? Y yo supuse como verdadero mi antecedente acá arriba, ¿sí? Entonces, por antecedente, yo que sé que A es igual a toda esta expresión, ¿sí? Entonces, por antecedente, yo puedo decir, sustituyo a A por su igualdad y obtengo todo esto. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y luego despejé. Exactamente. Y ahora empiezo a trabajar con matemática, aritmética. ¿Qué empiezo a hacer? Este B que está restando, ¿cómo pasaría del otro lado? Yo quiero despejar esta E que está en este término. Primero paso, este B que está restando, lo paso a este miembro sumando. Este R que está sumando, lo paso a este miembro restando. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. Entonces paso como más B y menos R. Y esto se me va. ¿Hasta ahí llegamos? ¿Qué puedo hacer ahora? Puede sacar las R porque se están restando y luego pasar Bien. dividiendo la Esta B mayúscula. R y esta R. Bien. ¿Y después? Pasa dividiendo la B mayúscula. Perfecto. Fíjense que acá estoy utilizando toda aritmética. Paso dividiendo a B mayúscula. Está de este lado multiplicando. Y fíjense que pongo que divide a todo este término. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir Q por B dividido B más B dividido B. ¿Están de acuerdo a eso? Esto estoy diciendo. Esto dividido B más B dividido B. ¿Y cuánto es Q por B dividido B? Q. Bien. Entonces me queda Q. ¿Y cuánto es B dividido B? 1. 1. Entonces, ¿están de acuerdo que me quede esa expresión? Que E vale eso. ¿Qué quiere decir lo que acabamos de encontrar? Quiere decir que ejecutando todo este programa y en donde está B, pongo Q más 1, ¿sí? Quiere decir que partiendo de esta precondición, de un estado que haga verdadero a ese predicado, ejecutando todo este programa, llego a un estado que haga verdadero
a esa postcondición. ¿Sí? Eso es lo que acabo de calcular. Una expresión que me haga verdadera a todo mi programa. ¿Es la división también, profesor? Exactamente, es lo mismo. Siempre estamos utilizando el mismo ejemplo, así se dan cuenta que estamos haciendo. Claro, profe. ¿Y no deberíamos tener en cuenta que B no puede ser 0? Porque no se puede dividir por 0. Sí, a ver, primero, no es la división porque necesitaríamos un ciclo que todo esto iterara hasta que el resto sea menor al divisor. No estamos haciendo todo el programa, recién estamos haciendo una partecita de la división. Sí, sí, pero en una parte pasas dividiendo el B y eso no sería E si B es 0. Exactamente, lo que tenemos que pedir justamente que B sea distinto de 0 como un requisito. Asumimos que B es una constante mayor a 0. ¿Sí? ¿Estamos lo que acabamos de calcular? Esa fue la expresión que acabamos de calcular, ¿sí? Ahora, ¿qué nos queda como práctica? Le queda para que practiquen este ejercicio el 2, ¿sí? Y el 3, que es similar a lo que venimos haciendo, donde tienen que demostrar que todo este programa es correcto. O sea que tienen que ver en el 3. ¿Cómo plantearían el 3? Planteémoslo para que lo puedan resolver después. ¿Cómo les quedaría el enunciado de ese problema? Del 3. El 3 es más simple que el de recién, porque en realidad el de recién teníamos que calcular una expresión. Acá en el 3 simplemente tienen que demostrar que ese programa es correcto. O sea que tenemos que llevar un true. No, no tienen que llegar a true. ¿Qué tienen que demostrar? Esto es lo que tienen. ¿Qué tienen que demostrar? ¿Qué es lo único que yo sé? El programa está escrito en una terna. Tienen una precondición, todo el programa y la postcondición. ¿Qué tienen que ver que se verifica acá? Esto que dijimos acá arriba. Para demostrar que todo este programa es correcto, ustedes lo que tienen que demostrar es, este programa que está escrito en forma de terna, tengo que ver que se cumpla toda esta implicación. ¿Están de acuerdo con lo que tengo que probar? Tengo que ver que valga esta implicación, ¿se dan cuenta? Chicos, Sí, profe. ¿sí? Bueno, entonces, igual a lo que venimos haciendo, si quieren, plantéenla, a ver cómo continuamos, o bueno, si quieren resolverlo, le damos, a ver, son las 25. Tienen 10 minutos para tratar de resolverlo si quieren, para demostrar que todo ese programa es correcto. Fíjense que siempre estamos hablando de programas que hasta ahora vimos asignaciones, ya sean secuenciales o simultáneas.
Eso es todo lo que tienen nuestros programas. Todavía falta ver qué pasa con el if y con el do. ¿Sí? Bueno, le damos 10 minutitos, son las y 25, a ver si contestan. ¿Qué le mostrar?
chicos que pudieron avanzar? A ver lo que pone Joel. Bien, Joel, aquí, a ver. X es igual a y es igual a B. Perfecto. Y por teorema, justamente P implica P, ese teorema es true. Bien, chicos. Eso que les quedó se justifica con el teorema que P implica a P, ¿sí? Equivalente a true. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien tuvo alguna duda? ¿Están todos de acuerdo? ¿El resto? Además de Joel y José, ¿qué opina el resto? ¿Están todos de acuerdo? A ver, tengo mensajes por Slack. Por acá por el Slack tengo varios que están en el mismo resultado. Así Sí, que supongo ahí que les contesté, no sé si a Joel o a José, uno de los dos que me había escrito, y ahora estoy con Genaro. Y lo de Genaro también está correcto. Bien. Bueno, perfecto. ¿Quedó alguna duda, chicos?
Bien. Bueno, para poder pasar el ejercicio 4, si no hay pregunta y no hay duda, pasamos al ejercicio 4. ¿Sí? Que nos quedan 20 minutitos. Fíjense. Ahí sigo compartiendo. Pasamos al ejercicio 4. Ahí se está viendo la pantalla otra vez. Sí, profesor. Bien, el ejercicio 4 ya me pide, otra vez, como el ejercicio de recién, que demuestre la corrección del programa, ¿sí? Teniendo en cuenta que X e Y son enteros, A y B son booleanos. ¿Ah? El primer programa que tenemos que demostrar que es correcto, ¿qué tiene el cuerpo del programa? Un if y un else. Bueno, un if. Bien, tenemos un if. Hasta ahora no habíamos trabajado nunca con un if, trabajamos solamente con asignación. ¿Sí? Algo que no les dije al comienzo de la clase, pero se los digo ya, todo esto está en el capítulo 16 y 17 del libro de Javier Blanco. Y fíjense que cuando teníamos asignaciones simultáneas o secuenciales, era muy fácil el WP. Ahora, ¿qué tenemos? El WP de un if. El WP de un if tienen dos formas para verificar y es correcto. Fíjense, cuando vean el libro de Javier Blanco, se los escribe como le escribí acá en rojo, ¿sí? Que la precondición me tiene que implicar a la disyunción de las guardas, eso es un punto, y el otro punto es que para todas las guardas debo probar que si se cumple la precondición y para cada guarda B sub I implica el comando, el WP asociado al comando de esa guarda con la postcondición. ¿Sí? Fíjense que esos dos puntos es equivalente a probar todo lo que está acá arriba. Es más simple, para mi criterio, es más simple. ¿Por qué? ¿A qué se traduce probar? Que por un lado se cumplen las disyunciones de las guardas y además se cumple para cada una de las guardas que implica el WP del comando asociado a cada una de esas guardas. ¿Sí? Es lo mismo demostrarlo con este formato que está acá en lilita o demostrar con este formato que está en coloradito. Es exactamente lo mismo cualquiera de los dos esquemas de demostración. Y fíjense que en el capítulo 17 Javier le justifica por qué es lo mismo y le da toda la explicación. ¿Sí? Después léanse esos capítulos que están muy buenos, porque además hay un montón de cosas que Pablo les tiene que haber explicado ya, qué pasa con la disyunción, qué pasa con el skip, el false, el abort, ¿está? No llegamos a ver todos los ejemplos de todo, pero en el libro sí tienen las explicaciones y comentarios de cada una de estas cosas. ¿Estamos? Bien, entonces tenemos que demostrar la corrección de este programa. ¿Cómo quieren demostrarlo? ¿Con el punto lila o con el punto rojo? O si quieren lo probamos de las dos formas. Puede ser de las dos formas para... Bueno, puede ser de las dos formas. Arrancamos entonces con esta que la tengo más cerquita acá. ¿Quién sería P? True. Bien, esto es P. Al P lo vamos a dejar en rojo. Así saben.
A las guardas las vamos a poner en verde. ¿Sí? ¿Quiénes son las guardas de este if? X mayor igual a Y y X menor a Y. Bien. ¿Qué tienen en particular estas guardas? ¿Cómo es este programa? Analicemos un poquito. ¿X mayor igual a Y o X menor igual a Y? ¿Qué tienen estas guardas? ¿Qué pasa si el X es igual a Y? ¿Por qué guarda entra? Y por cualquiera. Por cualquiera. ¿Cómo se llaman este tipo de problemas? Programas más que problemas. ¿Cómo son estos programas? No determinantes. Bien, son no determinísticos, que en realidad generalmente nosotros trabajamos con programas determinísticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos interesa saber de antemano qué es lo que se va a ejecutar a la hora de verificar cosas, ¿sí? Bueno, esto es un programa no determinístico que cuando X sea igual a Y, o bien podrá ejecutarse skip, o bien podrán ejecutarse esos comandos. ¿Sí? Bien. A los S, que son los comandos asociados en cada guarda, los voy a poner en lila, así saben quiénes son los S. ¿Sí? ¿Y quién es Q? X mayor igual a Y. Exactamente. Esta es la postcondición. Se las pongo en azul. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya tienen todo eso. A ver cómo hacen para demostrar que este programa es correcto. Profe, yo tengo una duda. Sí. Que esté el true en la precondición, ¿no quiere decir que va a ser true el programa? Porque true implica cualquier cosa. No, justamente tenemos el problema que qué pasa si true implica falso, ¿cuál es el problema? ¿Cómo es esa implicación? Falso. Es al revés de lo que pensaste. Cuando la precondición es falsa, es la más débil, ¿sí? Porque falso implica, digamos, el problema que tengo es cuando true implica algo que tengo que ver que todo eso, lo que implique sea verdadero. ¿Sí? Claro, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, ahora sabiendo todos los datos que tenemos, acá no le marqué que Q se las puse en azul, tenemos que demostrar, fíjense que tengo todos los datos, que no tengo que es muy simple porque no tengo que calcular nada. Miren, demostramos el primer punto para todos para que vean cómo se demuestra esto. ¿Qué nos dice el primer punto? P, ¿quién es P? Dijimos que P es true. Tengo que ver que P, este es el primer punto que voy a demostrar, ¿sí? Así saben que voy a demostrar. Que la precondición me implica a la disyunción de las guardas. Entonces, ¿qué tengo que ver? True me implica. ¿Y quiénes son las guardas? Son X mayor o igual a Y o X menor o igual a Y. Vamos a ponerlo todo de un solo color, si no me van a decir que estoy loca. Ahí está. ¿Están de acuerdo que es el primer punto que tengo que verificar que vale?
para demostrar que el programa es correcto. Ojo, que si me queda algo que no se cumple, quiere decir que el programa que di no es correcto. ¿Se dan cuenta? Chicos, Sí, profe. bueno, fíjense, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué tengo que ver? ¿Que x es mayor o igual a y o x es menor o igual a y? Como el enunciado me decía que x e y son enteros, fíjense, la relación de entero es que todo número es mayor a un número o menor a un número o igual a sí mismo. Por lo tanto, estoy cubriendo todo el dominio. ¿Sí? Esto es verdadero, toda esa disyunción. Por lo, toda esa disyunción es verdadera, por lo tanto me queda que true implica true. Y por lógica, qué manera de renegar. Por lógica, toda esa implicación vale. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces ya demostré que el primer punto se cumple. ¿Qué tendría que ver ahora? Que el segundo punto se cumple para la primera guarda y después que el segundo punto se cumple para la segunda guarda. Bueno, esto se va a cumplir para B1 con S1 y que todo esto se va a cumplir para B2 y S2. ¿Están de acuerdo que tengo que probar eso? Sí, sí. Bueno, ¿quién es P? True. Entonces empecemos a probar la primera. ¿Qué tengo que ver? P. True. Y ¿quién es B sub 1? Es esto, B sub 1. X mayor o igual a Y. Entonces, true y esta condición me implican al WP de esta acción que es skip, ¿sí? Con el predicado Q, que el predicado Q dijimos que es X mayor o igual a Y. ¿Están de acuerdo que tengo que demostrar todo eso ahora? Acabo de sustituir a P, a B1, a S1 y a Q. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer primero que todo? ¿Qué voy a explicar? WP. Bien. Entonces, por definición de WP, resuelvo el WP, ¿no? Definición y sustitución. ¿Qué me va a quedar? ¿Qué significa hacer skip en este predicado? Significa no hacer nada. Entonces me queda el mismo predicado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien. Y esto, por lógica, ¿están de acuerdo que es verdadero? Porque esto es más débil que esto. Fíjense, ¿qué teorema de la lógica me dice que eso vale? ¿Cuál es el teorema? ¿No es el neutro? ¿El true? Bueno, perfecto, por neutro.
sino también tengan en cuenta el teorema. Es cierto que es el neutro, ¿sí? Además de ser el neutro, el true de conjunción, recuerden el teorema que vimos al principio de la clase, que quién es más fuerte y quién es más débil. Estas cosas los ayudan muchas veces a justificar los pasos, que P y Q implica a P, o P y Q implica Q, ¿sí? En esta parte de la demostración utilizamos mucho esos teoremas. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Fíjense entonces que ya quedó demostrado el punto 1 y el punto 2. Lo único que faltaría demostrar es este punto que lo demuestran después. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque quedan 5 minutos y ya vamos terminando la clase. ¿Qué les quiero decir? El jueves tienen práctico, ¿sí? Yo les aconsejo que en la práctica tienen 2 ejercicios más con UNIF, pero en particular este es más interesante. ¿Por qué? Porque tienen, por un lado, una asignación simultánea seguida de un if. Entonces, van a tener que plantear eso parte por parte a todo el ejercicio para demostrar que ese programa es correcto. Cuando tenemos todos los datos, es muy fácil demostrar la corrección de un programa. ¿Sí? Se complica un poquito más cuando tenemos que calcular cosas. ¿Se dan cuenta? Perfecto, Marta. Che, piénsenlo y el jueves lo revisamos, lo vemos, lo discutimos. Bueno, y otra cosa que les quiero avisar, tengan en cuenta, porque cuando se acerca el parcial y por ahí, tengan en cuenta las consultas que les quedan, las clases que les quedan, y que entra hasta el DU inclusive. Entonces, para que avancen, lean, Pablo les dejó muchos ejercicios para que hicieran, les explicó muchas cosas de derivaciones, de imperativos, para que tengan en cuenta que entra todo, ¿sí? Bueno, yo Ernesto los abandono. Sí, Marta. Nos estamos viendo. A la tarde hay clase.